porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y sean bienvenidos a su programa A las 9 con usted. Hoy con una nueva vertiente. Usted sabe que a lo largo de este enero hemos estado ofreciendo renovaciones del programa. Hay que vernos siempre nuevos, siempre con nuevas opciones, siempre con opciones creativas. Y bueno, era obvio que habría que aprovechar los 400 años del fallecimiento tanto de Shakespeare como de Cervantes. Son dos figuras gigantescas. Hemos hablado de Shakespeare ya y continuaremos haciéndolo a lo largo del año, pero hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de Cervantes. ¿Qué le parece esta figura gigantesca de las letras iberoamericanas, Miguel de Cervantes? Y tenemos una gran colaboradora, que no es la primera vez que viene con nosotros, Graciela Fernández, la maestra Graciela Fernández, que ha estado con nosotros en otras ocasiones hace ya algunos años, hablando de Cortázar y bueno. Pero hoy la hemos invitado durante una parte del año para que nos hable de Miguel de Cervantes, pero no solamente pues el lugar común de Miguel de Cervantes, nació aquí, hizo allá, el Quijote, bla, 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 sino aspectos poco tratados, cuando menos, iba a decir poco conocidos, pero bueno, se ha ensayado de diferentes opciones de Cervantes, supongo que de todos los campos del mundo. Pero lo interesante es compartirlos y ver qué podemos apreciar nosotros de Miguel de Cervantes. Así que yo tengo especial entusiasmo esta mañana para dar la bienvenida a Graciela Fernández. Buenos días, Graciela. Yolanda, buenos días. Me alegra volver con ustedes después de tanto tiempo. Sí, me habías invitado muchas veces, ¿Sí? Pero hasta en esta ocasión pudimos acomodarnos. Yolanda, ¿se puede tener la fantasía de dedicar este programa? Fui alumna del maestro Bebbia. ¡Qué maravilla! A él le amo profundamente. Es un maestrazo de la literatura, de la filosofía, de la vida. Y bueno, quien me enseñó a ver bien a Cervantes es él. Y él fue tu colaborador muchos años. Así es. Si se puede dedicar este programa al maestro Bebbia, lo hago con profundo amor, agradecimiento y respeto. Mi mejor lectura cervantina la aprendí de él. Así es. Y me encanta tu sugerencia. Vaya pues este programa con todo cariño, con todo respeto, con toda admiración al maestro, al doctor Fernando Carlos Bebbia. Él estuvo efectivamente colaborando con este programa durante mucho tiempo, sí, con acercamientos al Quijote. Fue espléndido, espléndido. Sí. Sé que, bueno, no estoy segura, pero tal vez nos esté escuchando en este momento y le dedicamos este programa al doctor Fernando Carlos Bebbia, uno de los intelectuales más sólidos a nivel nacional, el doctor Fernando Carlos Bebbia. Yo diría que internacional, ¿verdad, Graciela? Sí. Y bueno, es cierto, él tiene un doctorado y además aquí ha recibido premios en la universidad y cosas por el estilo. Pero entre los alumnos, para nosotros siempre ha sido en lo privado el maestro Bebbia. Así es. Conversar con el maestro Bebbia es una delicia. Y bueno, le enviamos un saludo a él y a su señora esposa. Un saludo muy especial. Miguel de Cervantes, uno de los autores más importantes de la historia, diríamos así de sencillo. Y bueno, hay diversos aspectos que difícilmente se conocen, pero que podremos eventualmente ir recordando. Claro. Graciela, así que yo te cedo la palabra para que tú empieces. Bueno, es que a veces vemos la figura majestuosa, ¿no?, de este hombre que marca no solo la novela española, sino la novela del mundo, marca la modernidad. Y entonces cuando miramos al hombre, a veces nos da trabajo encontrarlo, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos viendo a 400 años de su muerte, ¿verdad? ¿Y quién fue él? Él no era un hombre rico, él no era un hombre noble, él no era un hombre cultivado, y aún sin embargo es un hombre que volvió realidad muchos de los sueños de ese tiempo. Ser un guerrero impecable, por ejemplo. Y bueno, él participó en la guerra
físicamente no le fue muy bien. Bueno, hay que recordar que es llamado el manco de Lepanto, pero creo que es un guerrero más poderoso. Fue un hombre que jamás se dio por vencido. Así es. Cuando estuvo prisionero, todos los intentos de fuga que planeó, que no funcionaron, por cierto, pero No. eso me parece que lo presenta como un verdadero guerrero. Invencible. Sí, porque se lucha en realidad no en la guerra, sino contra la adversidad. Así es. Y creo que este espíritu de luchar contra la adversidad en nombre de la libertad y de la individualidad es el verdadero motor del Quijote. Y eso no siempre lo percibimos, porque luego decimos, no, Don Quijote es un loco. Es algo más que un loco. Mucho, ¿verdad? mucho más. Es algo Graciela. más. Entonces, cuando miramos esta parte de la vida de Cervantes, ¿verdad? De decir, este luchador impecable es el que alienta el Quijote. En Esa es efecto. no la posible razón, sino la verdadera razón de haber generado un personaje como este, ¿verdad? Y me encanta que inicies de esta manera entre la obra y el hombre, la dimensión humana del hombre, que por cierto estaba leyendo en fecha reciente que, bueno, estamos viendo en pantalla pinturas, dibujos y cuanto hay, pero en realidad no se sabe cómo era, no existe un registro fiel, digamos, un apunte fiel, leía, no sé si tú tengas datos de esto, Graciela, de cómo era el Quijote, ni siquiera, bueno, murió y fue ¿Cómo era enterrado en una Cervantes? tumba sin Como sí. era Cervantes, porque Así bueno, es. del Quijote... Cervantes, sí, Cervantes. sí, Tiende sí. uno a mencionar la... Sí, a volverlos una unidad. Una unidad. Y no son, Sí. ¿verdad? No son. ¿Cómo era Cervantes en realidad? Difícil de saberlo físicamente. Bueno, él da un retrato, es el más conocido que tenemos, ¿verdad? Y bueno, este es un retrato no solo de su figura física y de su forma de ser, sino también es un retrato de su relación con la palabra. A Sí. mí la relación con la palabra me parece poderosa. Veamos, dice. A ver. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de ojos alegres y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes no crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este, digo, que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje al Parnaso, a imitación del César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas, y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V. Ahí está. Ciertamente una autonarración en relación con su propia persona, maravilloso, aun cuando decíamos que físicamente apuntes plásticos, vamos, Son los que no tenemos. No los hay. Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra. En un minuto iremos al corte, no sin antes agradecer a todo el equipo su valiosísimo apoyo. Muchas gracias, Ángeles Rodríguez, que está a cargo de toda esta coordinación. Muchísimas gracias a los ingenieros, Fernando, muchas gracias, Mike, Barcha, por supuesto, Diego de Luna, pendiente aquí de todos los cortes, de todas las imágenes, que es espléndido todo el equipo y yo lo agradezco profundamente. Graciela, vamos a ir a un corte. De acuerdo. ¿Te parece si invitamos a que participe el público?
Me parece bien porque, bueno, visitar La Mancha es un lugar obligado. Si alguien de nuestros públicos, porque digo así en plural, tenemos muchas personas de diferentes edades, de diferentes intereses, ¿verdad? Ha visitado La Mancha y lo quiere participar. Bueno, 3030-5386 es el teléfono. Ojalá que nos llame y nos haga sentir que está usted ahí recibiendo este programa. Radio y televisión y redes, estamos en estas 3 opciones. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento con usted para seguir conversando sobre Miguel de Cervantes Saavedra. A las 9 con usted. Regresamos. Hoy conversando con nuestra queridísima Graciela Fernández, que participa en este programa con el tema de Miguel de Cervantes Saavedra a propósito del 400 aniversario o la 400 conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Y estamos hablando del hombre, de Miguel de Cervantes, de ese luchador incansable, de ese idealista incansable cuyo espíritu tiembla en el Quijote. Ahí está tan presente, pero también sus novelas ejemplares que son maravillosas y que en el mismo prólogo, porque él se autoprologa y dice, yo soy tartamudo, pero escribo de esta manera. Esta parte de Miguel de Cervantes es maravillosa, como él, como lo decías hace un momento, sí, Graciela. A mí, él me parece un hombre redondo porque se da ya una idea de lo que viene cambiando el mundo. Sí. Él tiene conciencia de que debe haber un prólogo, pero no tiene dinero para pagar quien se lo haga, pero se para frente al futuro, ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, aquí hago mi prólogo y hago mi novela y hago mi crítica y hago mi... Es un hombre plural en ese sentido. Y sumamente consciente de su talento. Y además es de los primeros ejercicios tan profundos que tenemos sobre la crítica externa, o sea, hacia los demás, y la autocrítica. Y bueno, estas son cosas que están incluidas en sus prólogos, sí, porque bueno, hablaba de su tartamudez, o sea, de su persona en las novelas ejemplares. Pero ¿qué habla en el prólogo de la segunda parte del Quijote? Cuando dice, yo mato a mi Quijote para que nunca nadie más lo vuelva a tocar. Claro, esa es una idea de muchísima avanzada en ese momento, porque si recordamos cómo eran los libros de caballería y las novelas de caballería. El Palmerín de Oliva, el Palmerín de Inglaterra, el hijo del Palmerín, el regreso del Palmerín. ¿Y quién está haciendo todos los Palmerines? Cualquiera. El tema gusta, se aborda, se vuelve a hacer, pertenece a la colectividad, pertenece a todos, da gusto al imaginario, ¿no? Pero Cervantes tiene conciencia de la autoría, de la individualidad, ¿no? Y obviamente todavía no existen los registros de autor, pero él toma sus providencias, ¿verdad? Entonces, desde retratarse, soy tartamudo, soy el manco de lepa, mi nariz aguileña, hago aquí y hago allá, ¿verdad? Esto nos habla de un hombre que está mirando con los pies en la tierra el presente, pero mira al futuro, mira la distancia. Y eso a veces es muy difícil de hacer. Sí, es curioso cómo no solo se prologa, sino se prolonga en el futuro. ¿No es cierto, Graciela? Claro. Me parece sorprendente. Y bueno, mata al Quijote, como bien dices, pero lo hace vivir eternamente. Claro, pero la razón por la que lo mata es sencilla. En la literatura no se vuelve a tocar, porque él dice, ¿verdad? Y bueno, ha llegado a otros lados, ha llegado al cine, ha llegado a la pintura, ha llegado a la escultura. ¿Por qué? Porque entró al imaginario del mundo, no solo al de España. Y bueno, sencillamente se tomó providencias con el Quijote que apareció en vida de él, el de Avellaneda. Y con eso él da término a una costumbre que imperaba en Europa, no solo en España. Y esto es pues una idea de la modernidad, sencillamente es mío, ¿verdad? Porque además, bueno, tiene competencia o un parecido o un antecedente Don Quijote en la literatura. No lo tiene. Esa es creación
íntegra de Cervantes. Y viene otro aspecto que es, lingüísticamente hablando, extraordinario, sus aportaciones al idioma español. Bueno, sí, porque él ha consolidado muchas cosas. Tiene de algunas regiones de España, pero tiene también interacción, gente que va, que viene. Entonces, existen varias hablas en la España de ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, Galicia tiene gallego, ¿verdad? Entonces, como van y vienen, él compila vocabulario de diferentes regiones. Así es. Y además, muchas de ellas quedarán permanentemente para el castellano del día a de la fecha. Hoy. Así, a la del fecha, día consejas, refranes, dichos populares que maravillosamente tiene la sensibilidad para tomarlos, claro, y formularlos en su obra. Porque, por ejemplo, algunos los tenemos perdidos físicamente y mantenemos el significado, Así ¿no? es. Ese de, y puso pies en polvorosa. Ahorita es bastante difícil poner pies en polvorosa porque tenemos todo asfaltado, encementado y cosas por el estilo. Enguantado de cemento. Y cuando había solo tierra suelta y seca, corres, literalmente puedes ver los pies en polvorosa. No es metáfora. Es una metáfora. Exacto, no es una metáfora, ¿verdad? Y la frase quedó hecha para nosotros. Puso pies en polvorosa, va corriendo, huye, ¿verdad? Lleva prisa, ¿verdad? Encementadamente, pero bueno, se hace, ¿verdad? Y luego también tenemos otra serie de palabras que hemos perdido. Y yo a ratos me pregunto por qué las perdimos. Porque leemos el Quijote a distancia, no con la verdadera cercanía de yo, Graciela Fernández, personaje que está viviendo el siglo XXI, me acerco a Cervantes o hago que venga a mí. Lo ideal sería que yo fuera hacia él para borrar barreras y acercarme al contexto, porque ahí es donde yo podría rescatar más significados. Vamos a poner uno, las mozas del partido. Sí. ¿Quiénes eran las mozas del partido? Pues son las mujeres que hacen prostitución. Y bueno, de donde nace Dulcinea, ella era una moza del partido y eso nosotros lo tenemos perdido porque, ay, ¿cómo si él la idealizó? Pues precisamente por eso la idealizó, para sacarla de, ¿verdad? Y entonces es aquí donde la leemos como lo que soy del siglo XXI o tengo que acercarme a Cervantes para leer más como él escribió y como lo leían sus contemporáneos, porque él fue leído como la cotidianidad, salvo Don Quijote, pero el resto era perfectamente cotidiano, las palabras que emplea, los problemas que pasan, ¿verdad? Él daba cuenta de su momento. Por supuesto. ¿Qué tipo de oficios había en ese momento? Montones de ellos ya están desaparecidos, porque bueno, creo que los cabreros son nada más así como motivos, ¿no? Porque ver de repente algunas cabras que están entrenadas a cruzar la carretera y solas van y vienen y luego te preguntas, ¿dónde estará el cabrero? No, pues ese es un oficio desaparecido. Estas tienen una educación ancestral y van y vienen solas, ¿verdad? Porque luego es un chiquillo que, bueno, su mamá lo mandó a que las cruzara, pero no se dedica a eso, ahora está de vacaciones, ¿verdad? Así y como ese hay muchos oficios. Muchísimos. Los molineros que aparecen frecuentemente, todo ese momento en el cual, en torno a una posada, había una serie de oficios que tenían que ver con ello. Claro. Y genera palabras. Oficios, palabras, ¿verdad? Entonces, si nos movemos, podemos ir a la verdadera atmósfera cervantina, a la verdadera atmósfera del Quijote. Porque si no lo leemos sin color, sin olor y obviamente sin sabor,
¿verdad? Porque además de qué zona es zona de buen vino de casa. Además. ¿Verdad? Entonces todo eso cuenta. Que él no era un hombre rico, don Quijote. ¿Por qué se lanza de esa manera? Porque no tiene de todos modos muchas cosas. Y como en las novelas de caballería no estaban anunciadas o enunciadas, pues él puede ir idílicamente, ¿verdad? Entonces, Claro. sí, el rescate de la palabra es valioso. Sí, ¿verdad? Sí, es sí, importante. Y bueno, a mí me encanta al conocer la vida de Cervantes darme cuenta de que fue un idealista, como bien lo has citado, Graciela, un idealista incansable, invencible, pero con los pies en la tierra. Vaya fenómeno. ¿Eh? Sí. Un idealista que no se separa, sino que en su tiempo está presente en esos pies, en esa tierra Sí. seca, y desde allí habla del idealismo. Además, bueno, la realidad que él tuvo, él cuenta haber conocido el teatro con los Sí. cómicos de la legua. Y bueno, él admiró a Lope de Rueda, Sí. por ejemplo. Y bueno, si nosotros pensamos en algo que es muy famoso, muy conocido de Cervantes, pues sus entremeses cervantinos. Entremeses. Y además, él tiene tal relación con el teatro, porque fue público un porcentaje alto de su vida antes de ponerse a escribir teatro. Sí. Aprendió desde el lado más interesante, desde el otro. Ver cómo se hace, cómo se soluciona, cómo se mantiene la emoción, cómo atrapas a la gente. Y esto lo practica no solo en su teatro, que sí existe, ¿verdad? Pero vemos muchas escenas teatrales en el mismo Quijote. Así es. ¿Verdad? Casi nos describe, no, de hecho lo hace, la escenografía y el vestuario. Pero más que la escenografía y el vestuario es cómo aparece un personaje, aparece otro y la acción Hace se mueve. mutis y vuelven, En tres, sí, tas, es tas, cierto, el es dinamismo. Exacto, son tres, va y viene rapidísimo. Y eso es lo que él aprendió en el teatro de la calle. Y lo aprendió bastante bien. Porque bueno, sus entremeses es eso, 1, 2, 3, perfectamente dinámicos. Graciela Fernández, hoy con nosotros. Vamos a ir al siguiente corte, que le pido aproveche usted para marcar el 3030-5386. Llámenos. Estamos en el cuarto centenario, conmemorando el cuarto centenario de Cervantes en este 2016. Regresamos con usted en un momento para seguir conversando. Ojalá que le resulte interesante, que lo disfrute como seguramente lo estamos disfrutando aquí, hablando nada menos que de Miguel de Cervantes. Volvemos en un momento con usted, aquí en C7. A las 9 con usted. Regresamos. Ojalá que esté usted sintiendo esta emoción que tenemos en el programa de hoy. A mí me emociona enormemente hablar de Cervantes y hablar y conversar con Graciela Fernández, que llega a nuestro programa nuevamente como una gran colaboradora. Fíjate que tenemos muchas llamadas del público, Graciela. Me alegra. La epidemia cervantina se contagia, eso me entusiasma mucho. Lancemos todos los virus cervantinos para que Sí, entre más sí. personas se unan mejor. Humberto Puente dice, qué delicioso escuchar su conversación. Saludos y voy corriendo a comprar el Quijote, no lo había leído. Perfecto. Qué bueno. Josefina Yera, un abrazo, Pina. Dice, me parece muy lindo y muy interesante el programa de hoy, porque a mí, bueno, yo amo la literatura, dice Pina Yera, y especialmente Cervantes. Claro, Pina, muchas gracias por recibir el programa. Mario Gurrola, yo visité La Mancha, pero tengo duda. ¿Qué querría decir Cervantes con la frase de cuyo nombre no quiero acordarme? Felicidades por el programa, nos dice. Yo creo que es una de las frases que va invitando a la complicidad del lector, porque entramos no a la Mancha, mucho más allá de la Mancha, al imaginario. Así es. Y aparte de ir al imaginario, ha entrado a la complicidad del lector, a la interacción de los lectores, porque bueno, ¿qué es idea Mete Benengeli? Ah, es un traductor, no, es un traductor. Entonces estamos yendo a un universo más grande que el físico de la Mancha. En efecto. Además, una introducción que te atrapa inmediatamente. Por Para supuesto. empezar, tú dices,
¿por qué no quiere acordarse? ¿De qué no quiere acordarse? Ilse Hoffman nos dice, saludos Yolanda y Graciela, con muchísimo cariño, gracias Ilse. Me gustó muchísimo el libro que le escribiste a tu esposo, Postmortem, dice que le llegó al alma y se identificó muchísimo con el texto. Gracias Ilse. Gonzalo Nicino, saludos por el programa, felicito a todos el día de hoy. Muchísimas gracias. Jorge Valencia Rentería, espléndido, van a repetir el programa. Vamos a preguntar a nuestros compañeros de redes, porque eventualmente se suben los programas y es una oportunidad de volverlos a disfrutar. Vamos a preguntar y con mucho gusto le informamos. Muchas gracias por sus llamadas al 30 30 53 86. Irlanda Yamil, gracias por apoyarnos con estas llamadas. Vámonos con el siguiente abordaje de Cervantes, libremente, para Graciela Cervantes. Hay que dedicarle un punto a pues, las novelas ejemplares, ¿no? Porque ya le hicimos un punto al teatro, de dónde sale y cómo está presente aún en la novela. Pero, ¿qué pasa con las novelas ejemplares? Las novelas ejemplares es algo muy interesante, porque Cervantes tiene conciencia y dice en otro punto, dice, soy el primero en novelar en lengua castellana, ¿no? La palabra novela viene del italiano novella, que significa novedad. Y las novelas ejemplares son novelas cortas de las que se debe desprender una enseñanza, ¿no? De alguna manera es algo que va entre la fábula y la novela. Debe haber una enseñanza, ¿no? Dar algún ejemplo. Pero muchas veces los ejemplos están llenos de una frescura extraordinaria, que creo que es una de las grandes características de Cervantes. Porque si pensamos en alguna de esas novelas ejemplares, vamos pensando en El licenciado Vidriera. Sí. A mí esa es una novela que me encanta porque ha tomado un oficio, una profesión importante en ese momento y es una que llega con importancia al siglo XXI, es de las que se mantiene. A lo mejor ya no con la misma importancia o con el mismo prestigio, ¿no? Pero el licenciado Vidriera es un hombre que estudia, que adquiere conocimientos, pero ¿qué es lo verdaderamente significativo en él? No es el acto de haber estudiado, sino aquel percance que le agudiza su relación con la cabeza y con el mundo. Y descubre que no debe ser tocado porque puede ser vulnerado. Él es un hombre vulnerable, es de vidrio, ¿verdad? Sí. Y esta imagen, ¿no?, de alguien que tiene un pie en la locura y el otro en la sabiduría, bueno, cualquier parentesco con el Quijote es verdadero, pero luego vamos pensando, ¿cuántos personajes son así en la literatura de ese momento? No hay. Y si miramos nosotros el mundo grecolatino, que de alguna manera es la base de nuestra cultura, los griegos no concibieron la locura. Cuando ocurrió fue en castigo de los dioses. ¿Qué pasa con Hércules? La locura fue un castigo, o sea, no enloquece de manera natural o física, no, es un castigo. Y si nosotros pensamos en Ajax, también es un castigo, ¿verdad? Y entonces Cervantes trabaja la locura, pero de la manera más natural y armoniosa dentro de la literatura. Porque además, ¿qué ocurría con la locura en ese momento histórico, en las sociedades de ese momento? Sentían respeto por ellos, los cobijaban, les daban de comer, los cubrían, ¿verdad? Había una solidaridad humana que creo que hemos perdido al paso de la historia, yo no sé si de la civilidad, pero ya no tenemos esa benevolencia. Entonces, para mí, Cervantes está aportando una mirada ya en la literatura con la locura, porque por supuesto que existía la locura, pero cómo se veía, con caridad humana, con verdadera compasión humana, ¿verdad? Porque además en los pueblos
los locos hasta el día de hoy tienen un lugar interesante, ¿verdad? No? Representan un sector importante de la sociedad por aquello de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿verdad? Algunos un mucho, pero bueno. No voy a discutir la parte que me toque, la recibo con mucho gusto, la mía. Sí, ¿verdad? Claro. Para disfrutarla, ¿verdad? Porque finalmente es eso. Entonces, el licenciado Vidriera es la forma que él encuentra de poner en tela de juicio su sociedad. ¿Qué está bien, qué está mal, por qué sí, por qué no, verdad? Es finalmente el sentido común lo que muestra el licenciado Vidriera, con un personaje que puede ser sumamente folclórico, porque es interesante en sí mismo y además a quien le soportamos las verdades, no a toda la gente, no a toda la gente, ¿verdad? ¿Cómo que me dice algo que me cuestiona? Sí. Por favor, no está autorizado. Pero este señor sí, está loco. No, además hay un gran respeto por aquella persona que sabe recibir una verdad, ¿no? Dice Nietzsche, las mentiras piadosas son una verdadera ofensa. Por supuesto, por supuesto. Pero también hay otra de las novelas ejemplares que a mí en lo particular me gusta mucho, El coloquio de los perros. Otra vez, darle voz a alguien que en principio, si opina algo de mí, sí. Ay, bueno, no vas a decir que mi ego queda muy lastimado si el perro me tiene en mal concepto. Porque mira, para que sepan lo que el perro piensa de mí está un poquito difícil, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, eso del coloquio de los perros es algo muy ingenioso. Pero en la literatura sí ya lo habíamos visto. Y no sé por qué no fue como tan explotado su conocimiento. El asno de oro de Apuleyo, ¿verdad? Que es sensacional. Sí. Esa es una... Sí. Novelita extraordinaria, ¿verdad? Porque es la crítica al imperio, porque el asno va cambiando de amos, o sea, va criticando aquí, va criticando allá, ¿verdad? Y además, pone también en tela de juicio cosas que el imperio romano veía mal, el uso de la magia. ¿Y cómo quedó convertido en asno? Pues el día que se equivocaron de potingue sí. Y se untaron otro potingue sí, y bueno, quedó en asno, ¿verdad? Es una delicia ese librito. Pero del asno de es un asno que tiene un hombre adentro, ¿verdad? Por eso él puede ver la justicia, la injusticia, esto, lo otro. Y el coloquio de los perros no tiene ningún hombre adentro, ¿verdad? Es el cuestionamiento. Oye, si los animales se dan cuenta, entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Esa es una parte interesante. Y bueno, son de las novelas ejemplares. Son novelas cortas, ¿verdad? Que dejan una enseñanza. Y bueno, a veces la enseñanza no nos es tan clara porque estamos muy divertidos. No vemos eso. Estamos en vivo con usted en este momento, sí está recibiendo nuestro programa a través de la radio 96.3 o bien de las redes sociales, también puede usted acceder a C7 y optar por nuestro programa a las 9 con usted. Y claro, en televisión digital 25.2 estamos ahí, porque ayer me hablaban un grupo de personas, decía, hay muchos cambios, se veía en Megacable, ahora no se ve. Bueno, vamos a verificar todo eso e informarle. Por lo pronto, ahí está, FM, redes, televisión digital 25.2, estamos en vivo a las 9 con usted. El teléfono es el 3030-5386 para que nos llame y nos dé su punto de vista. Gracias, Diego de Luna, que está coordinando, nos indica un corte. Diego, claro, Diego, vamos a ir al corte y regresamos con la maestra Graciela Fernández y una deliciosa e inteligente conversación con todos ustedes. Volvemos en un momento aquí en A las 9 con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Muchas gracias, Alejandra Arana. Saludos a todo el equipo. Me parece un programa muy disfrutable el de este día. Hilda Díaz, felicito a todo el equipo del programa y especialmente a Graciela y Yolanda. Muchas gracias, Hilda. Estoy aprendiendo muchísimo, nos dice. Carmen Yerini nos dice, estoy viendo el programa, quiero felicitar a Graciela. Ella nos habló en el Club de Lectura La Ronda del Libro. Me da mucho gusto volver a ver a la maestra Graciela, es muy buen tema el de hoy.
Y un saludo a Yolanda, felicidades por invitar a estos colaboradores. Y también nos pregunta sobre un libro. Carmen, todavía no lo recibo, seguramente en cualquier momento nos lo harán llegar, pero muchas gracias por enviarlo. Continuamos con Graciela Fernández. Por favor, Graciela. A ver, démosle un tiempo más a las novelas ejemplares. Sí, por favor. Hay una novela que a mí en lo particular me gusta muchísimo, La Gitanilla, porque La Gitanilla es una historia del tiempo de Cervantes y curiosamente rebasa el tiempo de Cervantes y se mantiene en el imaginario de los hispanohablantes, específicamente los mexicanos. Vamos pensando qué pasa con Yesenia. Es Sí. precisamente, ¿verdad?, una historia que ha flotado en el tiempo y en el espacio, y darla en un formato de boga en ese momento, Popular. ¿verdad? Popular, un librito ilustrado, un cómic, ¿verdad? Porque la historia sigue encantando, ¿verdad? Y además, bueno, fue llevada luego a la televisión y ha sido llevada al cine, ¿verdad? Podemos ver cómo ha brincado 400 años tranquilamente, ha ido de un código a otro, ¿verdad? Del código de la novela al código del cómic, de la televisión, de la historieta del y luego de la cine, televisión y del ¿verdad? cine. Por supuesto, Así por es. supuesto. Ha resistido todas las formas de comunicación. Todas las pruebas del tiempo Así y es. del espacio, ¿verdad? Y por supuesto que Cervantes conocía bastante bien a los gitanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque formaban parte de la sociedad española. Y bueno, formar parte no quiere decir que tenían un lugar excelente. No, era un lugar no muy bien visto, pero estaban, ¿verdad? Pertenecían ahí. Y además, bueno, presenta también la realidad con la otra gran potencia, con Inglaterra. Y ahí tenemos la española inglesa. Es el presente, ¿verdad?, de Cervantes. Y además, ¿por qué se llama la española inglesa? Los problemas de ese tiempo, los problemas marinos, bueno, ya lo saben, eran los piratas. Así es. Entonces, bueno, la señora es llevada, no vamos a contar la historia, ¿verdad? Pero tenemos obvio aquí, la española inglesa. Ella es de un país, educada por otro. Y bueno, los asuntos biculturales, a lo mejor ahorita ya no son tan candentes porque estamos pues con el Mercomún europeo, con otra visión, ¿verdad? Pero de todos modos, pues Inglaterra sigue sin euros, sigue con su propia moneda, ¿verdad? Entonces, son novelas que retrataron su presente y han podido brincar en el tiempo. Pero también hay algo que quisiera decir del lenguaje. Tú apuntabas con gran certeza, ¿no?, el rescate de voces populares que luego quedan en el habla de todos, incluso nosotros, ¿verdad? Pero hay algo de Cervantes que me gusta muchísimo. La forma de decir las cosas duras, las cosas gruesas, y nunca con palabras gruesas. En ningún momento aparece una altisonancia burda, digamos, grotesca. No, de ningún estilo. No, porque incluso en su retrato, ¿qué dice? Los dientes y peor acondicionados. Peor acondicionados. Sí. No ha dicho chuecos, no, peor acondicionados. No hay difemismos, todo lo maneja de una manera muy, muy fina, digamos, o sea, muy propia, vaya. Y a mí, esta es una de las cosas que me gusta recalcar a mis alumnos que se dedican a la escritura. Lo duro con duro es como fácil y es de repente manido. Sí. Pero lo duro con lo no duro, eso es muy difícil de conseguir, lograr, ¿verdad? Y mira, traigo aquí tomada una parte muy pequeña, dice: servía en la venta asimismo una moza asturiana de ancha cara, llena de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana, y las espaldas que un tanto le cargaban,
la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Tenemos una mujer nada más. bastante fea, por supuesto, pero no ha dicho en ningún momento fea. Y además no ha dejado de lado nada, porque dice, ancha de cara. Normalmente las cualidades en ese momento eran rasgos renacentistas. No, aquí ancha de cara. Nada más dijo ancha, sí. Que ya, o sea, no es muy lindo, pero no es una palabra áspera, no es dura. No. Y luego dice, llena de cogote. Me encanta. Ha puesto un verbo, ¿verdad? Sí. Llena de cogote. O sea, no tiene cuello. Y ha puesto llena de cogote, ¿verdad? De nariz roma. Del un ojo tuerta y del otro no muy sana. O sea, no está usando palabras duras, no son palabras ásperas. Y el retrato no es bonito. Esta es la talla de Cervantes. Así es. Todo su lenguaje es así. Aborde a quien aborde, ¿verdad? Esto es algo que lo coloca en el lugar de solidez para la lengua en ese momento, una solidez que se mantiene hasta el día de hoy. Porque claro, hay una ligera evolución porque la lengua es hablada y el habla es lo que le da una evolución. Se sigue usando esa lengua, ¿verdad? Y se lo debemos pues a Cervantes, ¿verdad? Pero no sé si tú quisieras hacer algún comentario de alguna de las otras novelas ejemplares, por si tú traes leída otra. Ay, sí. Fíjate, Graciela, que somos compañeras de libros. Sí, en efecto. Estábamos hablando de ello en el corto y decíamos cómo nos ha unido el libro. Finalmente, claro. El libro ha sido, Graciela toda su vida ha estado al lado del libro. Yo crecí con libros y yo creo que es el mejor regalo que le puedes hacer. Sí. Y le platicaba yo hace un momento cómo mi padre, que en paz descanse, había leído 18 veces al Quijote y todavía en sus últimos años me dijo, vuélveme a traer el Quijote, hija, porque voy a volverlo a leer. Lo conocía de memoria, lo citaba, lo disfrutaba una y otra vez. El Quijote hay que leerlo muchas veces, pero no solo. Dices bien, Graciela, sí. Las novelas ejemplares. Y habrá oportunidad de ir una por una, de ir comentando. Eduardo Arámbula nos ha llamado, desea participar con nosotros para hablar de la comida en la obra de Cervantes, para hablar de la música contenida también claro. En la obra, así que será... Es una idea excelente, es una idea muy, muy bonita. Además, a mí me gusta muchísimo el trabajo que ha hecho todos estos años de Eduardo Arámbula con la música. Estupenda labor. Sí, es un rescate intenso y además la forma como lo comparte con los demás. Ya ves que cada vez que van a interpretar algo dices, de este momento quiere decir acá. Con tal y cual instrumento, caracterizado por esto. Para que uno pueda ir didácticamente hacia esa época, no la época a venir a nosotros, es lo que nos permite más. Pero bueno, volviendo a las novelas, la conocidísima es El celoso extremeño, ¿verdad? Pero hay una cosa, el celoso extremeño es pues el típico celoso del mundo, porque historias así las vemos en todo el mundo y en todo el tiempo. Incluso, bueno, yo a ratos he pensado, y todos tenemos un celoso incómodo. Es verdad. Llámese pariente, vecino, conocido, ¿verdad? Fíjate, Graciela, es interesante también hacer una comparación. Estamos hablando del 4º centenario del fallecimiento de Shakespeare y de Cervantes. Shakespeare tiene a Otelo. Claro. Cervantes tiene a su celoso extremeño también. Es interesante de pronto hacer un análisis a la luz uno de otro, ¿no? Sí. ¿Quién provoca el arquetipo o en qué consiste y cuáles son los puntos tangenciales, ¿no?, de estas dos figuras? Incluso también podíamos mirarlo como un motor del ser humano. De hecho, la locura es accesoria, ya lo veíamos, ¿no? Porque además tener cierta porción que nos permite circular con un aire de normalidad, porque sería terrible no tener un toque de ese estilo. Yo sí me sentiría bastante mal, ¿no? Pero los celos es una faceta del amor, pero también es un nivel de maduración cuando ya los dejas.
Así es. Crece tu amor, crece tu madurez, pero cuando te quedas pues todos los pueblos tienen. Pero además es un sentimiento primario desde el niño, ¿eh? Desde pequeñito. Es uno de los sentimientos primarios, los celos Claro, de la figura claro. materna, qué sé yo. Claro. Pero bueno, de todo esto hablaremos. Tenemos todo el año para platicar de todo ello. Y justamente a propósito de la locura, que asumo también la parte que me toca, pero lo que ocurre es que la locura ha sido concebida de dos maneras. Recordemos a Erasmo de Rotterdam. Erasmo, que hablaba de la locura como necedad, como estulticia. Y viene la locura como idealizada en toda una época en donde es un privilegio la locura. En fin, hay mucho que hablar. Si abordáramos monográficamente este tema, creo que tendríamos 1000 ejemplos. Pero además, bueno, Erasmo de Rotterdam lo hace de manera muy interesante. Sí. La locura puede ser lo que seas y tener todas las cualidades y defectos, pero sube a la palestra y Sí. habla. Así Con es. un discurso perfectamente ordenado, con una profunda crítica. Pero, ay, bueno, usted disculpe, soy la locura. No me tome en cuenta. Yo ya aquí hice carnicería con la sociedad. Así pero, es. Entonces, es interesante eso. Graciela, el público está preguntando cómo te podría contactar. Me dice Diego que están pidiendo un teléfono, un correo o alguna manera de contactarte. ¿Qué dirías? Ay, bueno, O voy que a nos tener que nos llamen y nos den su asumir número. mis limitaciones. Soy señora de no celular, de no mail, ¿verdad? La modernidad me llega hasta el teléfono fijo de casa. Es lo único que tengo. ¿Puedo dar mi número? Si gustas hacerlo o si no, te pasamos las llamadas para que tú seas la que te reportes, como gustes. ¿O puedo dar mi número telefónico para que ellos queden en libertad? Acuerdo. Mi número es 36, otra vez 36, 42, 19. Si no estoy, tengo contestadora, ¿verdad? Pero es así como a la gran modernidad a la que llego. Porque esto de estar aquí en una multipantalla bellísima me rebasa, ¿eh? Esto me rebasa. Sí. Bueno, pues estamos en el último minuto de nuestro programa, agradeciendo a todo nuestro equipo, por supuesto, agradeciendo a ustedes que le dan sentido a nuestro trabajo, a nuestra conversación, a nuestra palabra, que esperemos vaya y venga, y de manera muy especial agradeciendo a Graciela Fernández, el que haya aceptado estar de nuevo en nuestro programa a las 9 con usted, conversando con todos ustedes. Hoy dedicando en esta nueva vertiente del 2016, pues nada menos que a Miguel de Cervantes. Hay planes muy interesantes, muy creativos para seguir en esta línea y pues muchas gracias. Soy yo la que agradece a ti, a todo el público también, pero al público le dejo hecho una invitación, pues que se acerquen por primera vez, por segunda vez o por enésima vez al Quijote. Hay que releerlo, es el mejor homenaje que podemos hacerle a Cervantes. Gracias, amigos nuestros. Le esperamos mañana. Estaremos a las 9 con usted para hablar sobre cine. Hasta entonces, que tenga el mejor de los días. Por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.